Ahí está. Bueno, tenemos que definir la fecha de parcial. Vamos a agarrar el almanaque. Denme un segundo. ¿Cómo vienen ustedes? Porque no los quiero molestar a ustedes con los demás parciales. ¿Están muy atareados con ese tema? ¿Con tema parcial? ¿No? Porque si no, a ver, tenemos... No tanto. Está bien, tenemos 7. Hoy tenemos uno, ahora en un rato con los chicos. Yo pasa que nosotros estamos cursando pocas materias. Ajá. Bien. Por eso habría que preguntar a los demás Además. chicos, pero claro. Bueno, porque tenemos 7, 14, 21 y 28 de junio. Esos 4 números nos quedan. Tendríamos que definir cuál de estos 4 números ustedes quieren que tengamos el parcial antes de julio, porque ya en julio después arranca la semana de finales y seguramente va a haber una semana, no sé si antes o después, sin clases. Pero bueno. Igual de todas maneras, mi idea es que por ahí lo puedan hacer el lunes 21 de junio, el parcial, y que lo entreguen el 28, así como un trabajo a realizar, más que como un parcial de preguntas y respuestas, si les parece. Muy bueno. Como un trabajo práctico que reúna un poco de todo, que sea como un gran resumen de todo, a través del cual ustedes puedan hacer un trabajo, y yo les doy las consignas del 21, y ustedes el 28 lo entregan. Y yo ya el lunes siguiente o en la semana, que va del 28 al 30, ¿no? Que va del 30 al 2 de julio, ya les doy la devolución. Esa semana ya les doy la devolución de la nota. Sí, ¿Les parece que hagamos así? ¿Un trabajo práctico? ¿Sí? Sí, sí, de una. Bueno, entonces quedamos así. Yo pongo como fecha del parcial el lunes 21 de junio. El lunes 21 de junio, con entrega del mismo el 28 de junio, el lunes siguiente. Y en la semana yo les doy la nota. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Pues quedamos con esa fecha. Quiero ver si tengo a alguien en el WhatsApp porque... a ver. Ariel quiere entrar. Esperen que le digo. Ariel, fíjate el último ID que puse porque los demás no corren. Ahí puse uno más en el último que puse en el grupo de WhatsApp y en la plataforma. Bueno, vamos a arrancar. Hoy tenemos 2 cuestiones básicas. Uno era un poco la tarea de la clase pasada, porque ya hace un montón que lo tenemos, el 14 de mayo. Hace como cerca de 15 días, un poco más. Y otro era empezar a ver algunas teorías, así muy rápido, algunos paradigmas, para luego ver más en profundidad el paradigma actual. La idea es que entre este mes veamos rápido todos los paradigmas cada lunes que nos encontremos. Yo entonces los voy a dejar grabado. Hoy vamos a ver algo de la psicomotricidad. Y ahí está. Ahí está Nico. Bueno. Y después de las vacaciones, cuando entremos ya después en la tercera unidad, nos metamos con la corporeidad, que es el paradigma actual. Y en base a la corporeidad... Hola, Nico. Y en base a la corporeidad vamos a ir viendo cómo se relaciona este paradigma en el diseño curricular y en el armado de clases, el posicionamiento del docente y todo lo demás. ¿Está bien? Bueno. ¿Pudieron hacer algo de la tarea? La tarea de hoy, les digo cuál era. A ver. Esperen que la vamos a compartir. Así no me equivoco. ¿Dónde tengo? A ver acá. Acá. Vamos a la parte de tarea.
Ahí. Bueno, por ahí teníamos. Había que buscar 2 juegos autóctonos en video y explicarlos en clase. Después había que ejemplos de educación física visible e invisible y explicarla en clase, y busquen ejemplos de deportes y hábitos de otros países y explicarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de deporte y hábitos, en cada país podemos decir que incluso en Argentina, podemos decir que, por ejemplo, en Argentina el rugby es practicado en su mayoría por las clases sociales altas o más adineradas. O eso está relacionado a deporte y hábitos, ¿no? El hábito ahí estaría dado por una... ¿Se acuerdan lo que es hábitos en Bourdieu? Era todo aquello que era heredado y construido durante la vida, ¿sí? Eso, más o menos de eso habla Bourdieu en el hábitus. Y en base a eso era la pregunta. Otro hábito podría ser que, por ejemplo, que el vóley es practicado en su mayoría en los equipos profesionales o de competencia en los clubes, más por mujeres que por hombres. Hay muy pocos equipos de vóley en los clubes, por lo menos yo creo, corríjame si me equivoco. Eh, Ese sería el hábitus. Sobre este último, ¿alguien quiere opinar algo? ¿Alguien consiguió algo? ¿Alguien tiene idea de pensar deporte y hábitus? Si no lo encontró, opinar o tener una idea acerca de eso. Yo, profe, lo bueno que tuve con eso es que en educación física adaptada vimos deportes alternativos, ¿viste? Y lo que surgió en un momento fue de que no sé si ubicás el deporte kabaddi, tipo una mancha. Sí. Bueno, ese es súper famoso en India y es como si te diría el fútbol acá, allá es el kabaddi, ¿no? Y es como un hábito justamente es propio de ellos porque en ningún otro país es tan famoso y tan reconocido y hay competencias y mueven más plata que El todos fútbol. los demás deportes en el país, ¿viste? Entonces, eso Bien, sería para mí un ejemplo claro, ¿no? bien, De bien. hábitos. De hábitus. Sí, yo el año pasado también lo vi. Y eso también Lo lo que sí, profe, podríamos vincular, perdón, Lu, lo podríamos vincular sí, a sí. deporte autóctono, el Cavadis. Y sí, Sí, ese sí. Ese sí. es autóctono Quizás de sí. ellos. Ujú. Bien, bien, bien. ¿Qué decía Lu? No, que yo no encontré por internet la fotocopia de este de Pedraz. Yo sé que ese texto lo leí en Ah, algún está, momento lo habré leído, está, pero no lo pude encontrar, así que por eso estoy pendiente con la tarea. está. Bueno, pensémosla junto igual. Y Bueno, Profe, sí, quería decir algo de esto de deportes autóctonos. Ahí, justo el otro, hace un par, había visto, hay una serie de Netflix que muestra mucho de deportes autóctonos en un montón de lados, en España, en ¿cómo se llama? En, en Escocia, que se hacen como olimpiadas de lanzamiento de troncos, de un montón de cosas que está muy buena, como ponerle creo que en Tailandia hacen mucho, viste, lo que como que bucean y aguantan la respiración abajo del agua, como, sí, y sí. está muy buena porque muestra un montón de puntos de vista que en las escuelas por ahí también trabajan mucho los deportes justamente de ahí. No me acuerdo mucho el nombre, pero está muy buena, la verdad. Qué bueno Te lo que dice muestra Simón, justo ¿no? deportes Porque que en nadie conoce, realidad, que ponerle, sí, escucho, Simón. a poner en España hay un deporte que es ultra violento, la verdad. Pero es como una mezcla de rugby, fútbol, fútbol americano, y hay solamente en toda España hay 4 equipos que te diga, que es por ciudad, que te diga, Barcelona tiene un equipo solo y representan como el norte, sur, el este y el oeste. O sea que, y es jugado por varones más que nada. O sea, no hay ni una mujer porque es muy violento. Pero ahí te muestra que, como hay otras culturas de cosas ahí en España, este deporte es
súper popular ahí y muy poca gente afuera de España lo conoce y lo ven, justamente lo muestran en esta serie por eso. Claro, Es eso está muy bueno de lo que España, decís. ¿viste? Como que es muy de los viejos. Sí, porque en parte lo que decís es lo que subraya Pedrás, ¿no? Es la diferencia entre autóctono y tradicional. Un deporte puede ser tradicional sin necesidad de ser autóctono. Esto de que, por ejemplo, nosotros pensamos en la rayuela, en el gallito ciego, en esos juegos son juegos que vinieron de Europa, u otros deportes, que por ejemplo el fútbol que vino de Escocia, en realidad pasó de Escocia a Inglaterra, Inglaterra pasó a Argentina y se convirtió en un deporte nuestro, casi tradicional, de nuestra cultura, pero no es autóctono. No es ni un juego ni un deporte autóctono. Y quizás esto de hablar del autóctono tiene que ver con lo que decía Simón, que en algunas regiones del mundo por ahí se da o se ve en las escuelas, porque tiene que ver con la identidad de cada región. Y eso es muy importante porque refleja las raíces de cada país, de dónde vienen, ¿no? Tiene que ver con parte de su cultura. Por eso era lo importante de saber diferenciar lo autóctono de lo tradicional y qué importancia tenía dentro de la cultura lo autóctono, ¿no? Bueno, bueno, queda pendiente, Es que fíjense si lo eso pueden. fue lo que me pareció a mí interesante. Sí, Nico. No sé si se escucha. Sí. Eso fue lo que me pareció interesante al buscar deportes autóctonos y tradicionales, y sobre todo a buscar de acá, o sea, deportes autóctonos. Empezamos a ver que en realidad la mayoría de los juegos que nosotros hemos jugado son traídos de otros lados, y cómo en realidad lo autóctono se refiere mucho a lo que cada uno, o sea, los juegos claramente fueron armados en base al contexto, o sea, a los recursos que había también en cada lugar. Por ejemplo, acá los juegos autóctonos, los más autóctonos nuestros tienen que ver con el tema de los gauchos, los caballos, por ejemplo, bueno, el pato, todo eso. Y son tipo la sortija, que en aquel momento era arriba de un caballo, después hoy en día se hace corriendo, pero en aquel momento entonces tiene que ver mucho con esos recursos y que hoy en día por ahí son muy difíciles también de poner en práctica. Sí. Y por eso es como que terminamos, y bueno, y de hecho nuestra cultura es una mezcla de muchas culturas que han venido los inmigrantes, entonces por eso también nos cuesta por ahí encontrar, tenemos más tradicional que autóctono nosotros. Sí, sí, incluso en el Martín Fierro se puede ver la carrera de caballos, los juegos donde tiran ¿cómo se llama? Las cerraduras y embocan con las cerraduras, bueno, eso es Claro, bien. bueno, pero ese no es nuestro. Ah, ¿no? Ese, el de las cerraduras, Sí. no, el de las cerraduras es de Escocia, tradicional, Mira, autóctono, en realidad. Es mira, traído, es recontra tradicional acá, por eso son esas cosas que encontré que vos decís, qué loco, ¿no? O sea, como uno piensa que era desde toda la vida, y en realidad nuestro, hay muy poco, el pato te diría, claro. es lo más nuestro. Quizás también eso tenga que ver con mucho de lo que habla este autor Galac, que es un historiador, no sé si vieron apuntes de Galac en alguna materia. Galac es un profe de la Facultad de Humanidades que ve mucho la historia en vinculación con la educación física, ¿no? Y quizás tenga que ver con cómo la educación moderna impactó en la Argentina, qué idea tenía la educación moderna de esto de la civilización y barbarie, vinculando muchas de estas cuestiones de los gauchos y los indios como la barbarie, ¿no? Que había que eliminar para pasar a la civilización. Y todos estos juegos autóctonos seguramente tienen que ver desde ese punto de vista con la barbarie y quedaron por fuera. Y los juegos tradicionales se convirtieron en los juegos que venían de la civilización europea, que era la que había que imitar e incorporar a la nuestra, ¿no? A pesar de que los europeos que vinieron a la Argentina no fueron los que esperábamos, no eran profesionales todos, eran gente que no tenía título, trabajadores que venían a hacerse la América, pero que no eran los que Sarmiento esperaba. Bueno, entonces, si pueden en algún momento, suban aunque sea algún videíto que tenga que ver con un juego, no sé si algunos ya lo hicieron, con un juego autóctono. Bueno, vamos a ver algo de psicomotricidad. Seguramente ustedes en otras materias con Adela han visto, con Adela digo por ejemplo, entre otras, han visto algo de psicomotricidad. ¿Qué se acuerdan de psicomotricidad que vieron? O cuando yo les digo psicomotricidad, ¿en qué pueden pensar? Pensemos en la etimología de la palabra y de ahí empecemos a
a charlar sobre psicomotricidad. Una especie de glosario. Sí, yo me acuerdo más que nada que eso justamente fue lo primero que vi cuando ingresé a la carrera. Estaba el profe ahí y me acuerdo que nos hizo ver Parlevás, viste que habrá de la psicomotricidad con de Bulch, y era como que le agregaban todo ese componente, además de mecánico y biológico, social, emotivo, y ahí era donde radicaba el cambio, ¿no? De Bien, eso. bien. ¿Y los demás qué idea les da el término psicomotricidad? Como para entre todos juntos empezar a definirlo. Y Yo es más que eso, es todo la para no relación darles un apunte de psicomotricidad que ya en esta clase nos quedaría claro y pasamos a otra cosa para la clase que viene. yo lo veo como eso, o sea, la misma palabra lo define, Ahí va. como lo psicomotriz, o sea, tiene que ver con lo motor relacionado a la psiquis, Bien. y todo esto te lleva a relacionar el movimiento con las emociones, con todo esto que conforma la corporeidad en su ¿cómo es? En su definición bien abarcativa, o sea, no solamente lo motor y lo motriz, sino también abarcar todo lo que tiene que ver lo social, lo cultural, lo emocional. Sí, con el vivenciar, el sentir. Bien. Bueno, esto que dijo Nico, que dice Luz, es absolutamente así. Lo que tendríamos que dejar por fuera del paradigma psicomotriz es lo cultural, que es lo que viene después con la corporeidad que se incorpora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la psicomotricidad básicamente es lo que ustedes dijeron, todo lo psicológico que envuelve las emociones, los sentimientos y el pensar con lo motor. Es poner eso en movimiento, todo eso en movimiento. ¿Sí? La gran pérdida que se le hizo a la psicomotricidad a Nico es justamente esa, que deja por fuera lo cultural. Y ahora vamos a ver por lo cultural y un poco también lo histórico, ¿no? Como un proceso que está relacionado con lo cultural. Y ahora vamos a ver bien por qué es eso. Bueno, ¿se acuerdan qué papel podía ocupar el docente en la psicomotricidad, en la concepción de psicomotricidad? Si no se acuerdan, no pasa nada, lo armamos. El concepto de psicomotricidad, la idea que tiene es que el niño juegue, y que realice las actividades. Y el docente interviene lo menos posible. Entonces, ¿qué hace? Observa desde afuera y va viendo cuál es el progreso de cada nene de acuerdo a ciertos parámetros, ¿sí? Que tienen que ver con aspectos evolutivos, ¿no? Si pensamos en el jardín, la psicomotricidad se puede aplicar a todas las edades, pero generalmente se aplica en lo que es en la educación en el jardín. Entonces, si pensamos en el jardín, un cuadro de evolución entre 3 y 4 años, otro entre 4 y 5 y otro entre 5 y 6. Lo podríamos vincular, por ejemplo, a las habilidades. Esto de que un niño de 3 puede tener, obviamente puede desarrollar todas las habilidades, pero recién a partir de los 3 años, perdón, de los 4 años, a partir de la salida de 4 años, puede empezar a combinar dos habilidades. ¿Sí? Acuérdense que esas habilidades eran correr, saltar, lanzar. Y a partir de los 5, 6, ya podría combinar con facilidad dos habilidades y empezar a experimentar con 3. Correr, saltar y lanzar. ¿Se entiende? Esto de que para cada momento, para cada edad, sitúa posibilidades motoras. ¿Tá? El ejemplo que acabo de dar yo está más vinculado a las habilidades. Que ahí es donde entra la crítica que le hacen las demás corrientes que tiene que ver con la cultura y con la historia, que le hacen las demás corrientes a la psicomotricidad. Digamos, lo que se dice es que puede haber un niño de 4 años que combine con facilidad dos habilidades. Y eso no tiene tanto que ver a veces con procesos psicoevolutivos, sino también con el contexto cultural en el que se encuentre y cómo ha sido su evolución
entre comillas, evolución histórica, su proceso histórico en relación a las habilidades, por ejemplo. ¿Se entiende? El desarrollo de esas habilidades no están condicionados únicamente a componentes psicológicos, sino también históricos y culturales. Esa es la gran crítica que se le hace. Por eso nosotros como profe lo que tenemos que observar y pensar no es solamente en posibilidades psicomotrices. Bueno, otra cuestión más que les iba a decir, que se me está yendo de la psicomotricidad. Otra crítica que se le hace a la psicomotricidad es que muchas de... esto les iba a decir. Aún así, dentro de las clases de educación física, hay aspectos o contenidos de la psicomotricidad que son muy valorables y que los tenemos muy en cuenta, que son, por ejemplo, el tema de explorar objetos, ¿sí? Es decir, ¿qué hace la psicomotricidad? Lo que dice es que se necesita un determinado espacio específico, con determinados materiales, para que el niño trabaje en ese espacio y le dé riendas sueltas a su creatividad. El docente no tiene que intervenir, tiene que dejar que con los materiales que están y en el espacio que se encuentra el chico, puede desarrollar su creatividad y así ir evolucionando. Obviamente que toma nota e interviene antes de que se produzca el siguiente encuentro en ese espacio, poniendo en ese espacio elementos que puedan aumentar su conocimiento y su creatividad de acuerdo a lo que fue captando. ¿Se entiende? Esa es otra de las críticas que se hace, que parece ser que la psicomotricidad necesita un espacio específico y materiales determinados. Bueno, y decía que hay algunos aspectos que yo utilizo mucho cuando doy clases que tienen que ver con la psicomotricidad, que es la exploración. ¿Sí? Nosotros hemos hablado en observaciones y prácticas, y no sé si acá, acerca de la diferencia entre exploración y juego. ¿Se acuerdan de la diferencia entre exploración y juego? ¿Qué hace un nene cuando explora? Tomemos un objeto. O sea, a partir de que el nene toma un objeto, ¿qué hace un nene con el objeto cuando explora? ¿Y qué hace el nene con el mismo objeto cuando juega? ¿Cuál sería básicamente esa diferencia? Básicamente que cuando juega ya tiene conocimiento sobre el objeto y sabe las posibilidades que puede lograr con él. Claro. Primero está conociendo, explorando, analizando qué puede hacer, cuánto pesa, si lo puede tirar, si no, si duele, Claro. un montón de cosas, la forma. Y después ya cuando juega es que ya conoce el objeto, no puede jugar sin conocerlo. Claro, por eso es que cuando exploro, lo que hago con el objeto es explorar qué puede hacer el objeto. Y, las posibilidades. Claro, y cuando juego es qué puedo hacer yo con ese objeto, que ya conozco. ¿Se entiende la diferencia? Esa es básicamente la diferencia entre explorar y jugar. Una vez que yo conozco las posibilidades, bueno, entro a jugar con ese objeto, ¿no? Por eso es muy importante que cuando ustedes trabajen en jardín, siempre puedan dar un ratito para que los chicos exploren esta cuestión de, bueno, a ver, entregan aros, o entregan cubos, o entregan, no sé, la bolsita de, qué sé yo, con, la almohadita con maíz, vieron que es muy común en los jardines, o el pañuelo. Entonces, bueno, a ver, reparto un pañuelo a cada uno y por un ratito van a jugar lo que ustedes quieran. Y los dejan, y los observan. Y ahí lo que van a notar es una diferencia tremenda en manejo del objeto entre unos y otros. ¿Sí? Algunos van a salir a jugar rápidamente y otros capaz que no hacen nada o empiezan a jugar, o aparentemente no hacen nada porque están explorando más que jugando. ¿Se entiende? Entonces, ya más o menos esa exploración es importante porque me marca en cuánto yo puedo avanzar lo que tengo planificado o en cuánto no. Es como cuando, yo siempre doy el ejemplo de natación, ¿no? Es como cuando el profe a mí me tira la pileta y me dice, ¿vos sabés nadar? Sí, yo sé nadar. Bueno, a ver, nada. Entonces me ve nadar y se da cuenta, viéndome nadar, cuánto sé de crawl. Y si tiene que corregirme sobre la patada, sobre la brazada, sobre la respiración, ¿se entiende? Esa es la idea de la exploración de una clase de educación física. Que también se podría hacer tanto en el nivel inicial como en primario como en secundario.
Voy a leerles un par de cosas que anoté, apuntes así cortitos que después se los voy a pasar en la plataforma para que lo tengan acerca de motricidad, que son algunas tics que voy anotando. Dice, en este proceso el aspecto motriz debe ir incorporándose al aspecto cognitivo. O sea, a partir de que yo voy conociendo, voy experimentando, lo motriz, la experimentación con lo motriz, me va a ir haciendo conocer y ampliando mi conocimiento. Una de las formas es a través de la expresión. Son importantes el juego espontáneo, pero también las propuestas del docente, ¿sí? En este proceso son más importantes, o sea, en el espacio de exploración es más importante, en apariencia, los juegos espontáneos que las propuestas. Las propuestas están antes que el juego espontáneo. ¿Se entiende? El docente sobre el juego espontáneo toma nota o observa para ver qué es lo que puedo proponer para la próxima clase. Para la psicomotricidad son fundamentales las etapas evolutivas, lo que hablábamos recién, a partir de las cuales irá enseñando, ¿no? Que después eso es criticado. Es decir, la educación en la psicomotricidad se basa en el movimiento a partir de aspectos evolutivos, ¿sí? La psicomotricidad es la unión de lo psíquico con lo motor. Esperen que voy a repetir otras cosas más. Es el pensamiento hecho acto. Es la integración cognitiva, emocional, simbólica y sensoriomotriz, que esto ustedes lo van a haber visto, de la capacidad de expresar, ser en un contexto social. Por eso ahí está Nico por ahí. En vez de cultural, le sacamos, corremos cultural y ponemos contexto social. En donde sí es importante por ahí la relación con el docente, y si el docente no está, con integrantes de la familia. Objetivo, armonía con el mismo y con los demás. Esto de que, por ejemplo, en un ambiente determinado, que también se da en jardín, puedan experimentar con los objetos y puedan lograr armonía con los objetos, con uno mismo, pero también con el resto de los compañeros. Ampliar experiencias para adaptarse a la situación del entorno, la expresión de forma libre, el juego espontáneo es la principal actividad de la psicomotricidad. La psicomotricidad especifica un espacio y determinados materiales para desarrollar los aspectos psicomotores bajo preceptos de libertad para crear. Que en realidad ahí hay una contradicción. Lo voy a leer de nuevo. La psicomotricidad especifica un espacio y determinados materiales para desarrollar los aspectos psicomotores bajo preceptos de libertad para crear. En realidad es una contradicción, porque si pensamos que la posibilidad de crear se desarrolla en determinados espacios y cuando te ven materiales y eso brinda libertad, es una contradicción, porque en realidad en cualquier espacio se podría experimentar para poder aprender, o cualquier espacio podría ser propicio para poder aprender. Y el ejemplo más amplio o el ejemplo más cercano que tenemos es este, ¿no? Nosotros este año aprendimos a comunicarnos mediante la web para aprender como un espacio nuevo de ciencia de aprendizaje. Lo último, dentro de las actividades de psicomotricidad, las más importantes no son las propuestas por los maestros, sino las que los propios niños desarrollan por sí mismos, de forma espontánea. El niño va aprendiendo de acuerdo a la experiencia que tiene. O sea, lo experimental es lo fundamental en esta corriente. El docente acompañará observando y ofreciendo elementos a partir de lo que haga falta para continuar el proceso. Bueno, después les voy a pasar este cuadrito para que lo tengan y lo incorporen para lo que va a ser el examen. Hoy, antes que ustedes entraran, hablábamos con Simón y con Lu el tema del examen, que va a ser un trabajo práctico, ¿sí? Un gran trabajo práctico donde podamos agrupar en una sola idea todos los contenidos que vimos en el cuatrimestre, ¿sí? Y va a ser el lunes, si no me equivoco, a ver, esperen que vuelvo acá. Para el almanaque, acá.
Así ya lo dejamos establecido. El lunes 21 les doy el trabajo, el examen. Les explico cómo son las pautas, cómo lo tienen que desarrollar, y el lunes 28 me lo entregan. Y durante la semana les doy la nota, y si quieren el siguiente lunes lo podemos rever en clase, si hay alguna duda o consulta. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna Bien, duda? profe. O sea, tendríamos la semana del 20. Se me cortó, Nico, ¿cómo? Tendríamos la semana del 21 hasta el 28 para hacer el trabajo. Tendríamos toda esa semana. Vos lo Toda la haces el semana, 21 claro. lo entregamos el 28. Exacto, exacto. El 21 les doy las pautas y el 28 me lo entregan. Igual, una cosita. Para no contradecir, ¿viste? Porque si no, pareciera que no me quiero contradecir con lo que doy, ¿no? Porque también quiero proveer con el ejemplo. Nosotros, no me acuerdo si en esta cátedra o en la observación y prácticas, hablamos, me parece que en esta, de la evaluación. ¿Se acuerdan lo que era la evaluación? Esto de acompañar los procesos, estar al lado de cada alumno de acuerdo a las necesidades, para lograr una mayor y mejor acreditación de la materia, en todos los casos. Así que durante esta semana yo voy a estar a disposición de ustedes para lo que ustedes me quieran preguntar y lo vamos resolviendo. La idea no es que ustedes hagan un examen y lo desaprueben. La idea es que ustedes puedan ir haciendo un examen y durante esta semana, si surge alguna duda, me van preguntando porque la idea es que aprendan, no que desaprueben. Porque a mí no me sirve que desaprueben y a ustedes tampoco. ¿Sí? Luego de este parcial va a ser el último de la materia, ¿sí? Porque después de las vacaciones, del parcial hasta que se produzcan las vacaciones, seguimos viendo un par de teorías y después de las vacaciones hasta fin de año, vemos todo lo que tiene que ver con la corporeidad y otras corrientes que fueron surgiendo en este momento. Vamos a ver algo de feminismo, vamos a ver también algo de género, de diversidad e inclusión durante todo el cuatrimestre. Y al mismo tiempo, a la par, recuerden cuando presenté la materia, vamos a ir realizando un proyecto de investigación, ¿sí? Así que vayan eligiendo un tema, vayan pensando, porque la entrega de ese proyecto que se va a desarrollar durante todo el cuatrimestre, que lo vamos a ir desarrollando a poquito, en cada clase vamos a ir, yo les voy dando parte del proyecto para que ustedes vayan completando. La entrega de ese proyecto, más la elaboración de un artículo periodístico que pueda describir ese proyecto, va a ser la segunda nota del año para cerrar la materia, y bueno, después harán una exposición en el final de ese proyecto, de esa investigación. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, chicos, ahora les subo a la plataforma estos tics que vimos de psicomotricidad, y fíjense si pueden traer, subir a la plataforma si les quedó la tarea para hoy. Si a alguien le faltó. Dale, buenísimo, profe. Bueno, ¿Sí? profe, Sí. ¿vos tenés el texto a mano para que me lo pases? Te lo paso ahora por WhatsApp web, si querés. O por WhatsApp web o lo subo a la plataforma, una de dos. Bueno. Dale, yo te aviso por mensajito de texto, Lu. Sí. Dale, así ya te lo entrego. Dale, ¿listo? Bueno, chicos. Buenísimo. El anterior también ya lo entregué, profe. Listo, genial, Lu. Dale, profe. Gracias. Buena semana, profe. Nos vemos. Hasta luego. Buena semana. Adiós.